buenas tardes. Qué felicidad tenerlos a ustedes por aquí. Aquí estamos esperando que se unan más personas durante la tarde de hoy, pero mientras tanto, hablemos del tema de hoy, del tema de los errores de los emprendedores. La mayoría de los emprendedores, pues evidentemente, comenzando por primera vez, comete errores que son clásicos, errores que tienen que ver muchos de ellos con el financiamiento, otros tienen que ver con la escogencia del socio, otros con el análisis que no ha hecho correcto de todos los procesos, o en el proceso también de escoger los proveedores. Son tantos detalles que hay en el mundo del emprendedor que es difícil que una persona que no tenga conocimiento de pronto pase a hacerse su propio jefe, ser el mejor manager y además de eso producir un producto o un servicio que produzca resultados en un término de tiempo que sea el previsto el propio emprendedor. Incluso hasta ese tema, el término del tiempo que se ha previsto para que logre el éxito también puede ser susceptible a errores. Y mucha gente piensa que el tener errores es fracasar. Y es en realidad, según mi punto de vista, todo lo contrario. Me parece muy valioso quien se equivoca, porque equivocándose descubre exactamente cuál es el problema que tiene, que puede paralizar o limitar su emprendimiento, incluso fracasando, asumiendo que el emprendedor no logre el objetivo. Pues ese conocimiento que ha adquirido durante todo ese tiempo le va a permitir poderse posicionar con un nuevo emprendimiento, con una nueva manera de hacerlo, que de otra manera no hubiese podido conocer. Así que el fracaso es casi el comienzo del éxito para mí. Voy a darle la bienvenida a nuestras invitadas en la tarde de hoy. Aquí estoy en el sofá de la casa de lo más tranquila y he puesto esto tan lejos que no se imagina. Pero bueno, Andreina Pantin. Andreina, te voy a poner aquí el pin para incorporarte. Andreina es Business Mentor. Ella la consigue en el Instagram como Estrategia Creativa. Vive en Panamá. Es consultora en planificación estratégica, desarrolladora de productos y mentora de emprendimiento. Su propósito ha sido siempre ayudar a los emprendedores a trazar el camino hacia la construcción de su negocio y es lo que hace desde Panamá. Ha trabajado antes en investigación de mercado y mercadeo. También ha sido consultora de pymes desde hace más de 10 años y bueno, adicionalmente a eso es licenciada en Administración de Empresas a la Universidad Metropolitana con máster en ILIESA y con un diplomado en Emprendimiento e Innovación. Es una venezolana de la que estamos orgullosas. Bienvenida, Andreina. Muchísimas gracias, Flor Arisa, aquí súper contenta y honrada pues de estar aquí compartiendo con ustedes la tarde de hoy. Además, este tema tan interesante y tan importante al momento de emprender, ¿no? O sea, para mí es así como una de las primeras lecciones que tenemos que aprender. Pero no me voy a adelantar todavía, avanzar en el tema para que te dé chance de presentar a Patricia también. Bueno, entonces vamos a darle la cabida a Patricia que está por aquí. Patricia, ya va, déjenme que yo soy la directora también al mismo tiempo y soy la que puncha. La que puncha la imagen. Patricia Lander es coach de mujeres y emprendedoras. Es Patricia Lander Coach, así la consiguen en el Instagram. Ella está en México, está en el DF. Es ingeniero civil, graduada en la Universidad Metropolitana, es egresada de IESA también, donde realizó maestría en administración de empresas. Ella trabajó en mercadeo y desarrollo de negocios en empresas multinacionales de consumo masivo, o sea que el conocimiento que tiene es súper valioso. Después de vivir en Bogotá y Lima, pues ahora está en México, también es coach ontológico. Su pasión es trabajar con mujeres y emprendedoras y poderlas acompañar a reconocer sus capacidades, que suele ser quizás una de las situaciones más comunes con las que nos encontramos quienes apoyamos a las emprendedoras, y es que no suelen con regularidad ver las cualidades y habilidades que tienen a la hora de emprender y dicen, no, pero ¿cómo puedo hacer yo esto? Y cuando empiezan a listar la experiencia, a contar lo que han hecho, lo que hacen en el trabajo, terminamos dando cuenta que hay, wow, una cantidad enorme de habilidades y de capacidades adquiridas con las cuales se puede trabajar. Bienvenida, Patricia, para mí es un gusto contar contigo, así que te dejo el micrófono estos instantes.
Ay, muchísimas gracias, Floralicia. La verdad que yo también muy contenta, muy entusiasmada de estar aquí con esta entrevista tan bonita, con este programa y compartir con Andreina. Y de verdad que, de hecho, lo que acabas de hablar, que acabas de comentar ahorita sobre la confianza, yo creo que eso es parte de estos errores que a veces nosotras cometemos, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos más adelante, profundizamos un poquito más en eso. Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar, las voy a poner a las dos, porque me gustaría comenzar definiendo qué es para ustedes el error. O sea, ¿qué es error o errar? Ok, bueno, para mí el errar o fracasar, como tú misma comentabas, para mí es algo que es una palabra que está estigmatizada, porque suena como algo definitivo, determinante, como que fracasaste y ya eso llegó hasta ahí, y suena como al opuesto del éxito. Sin embargo, una de las principales lecciones que yo aprendí al momento de emprender, yo que era una aterrada al fracaso, porque siempre he sido muy orientada al éxito, muy orientada a los objetivos, y eso me da mucho miedo en las ventas. Y me daba miedo lanzar mi primer programa porque decía, ¿y si fracaso qué pasa? ¿Y qué va a pensar la gente? Y bueno, miles de ideas que se hace uno en la cabeza, ¿no? Pero después me di cuenta, aprendiendo más del emprendimiento, o sea, para mí fue una de las primeras lecciones que aprendí y me ayudó mucho a superar ese miedo al fracaso, es que el emprendimiento hay que verlo como un pensamiento científico, hay que verlo como un experimento. Es algo de ensayo de error, se trata de ensayo de error. Vas cambiando variables, vas cambiando, mejorando el producto, vas mejorando, cambiando el precio, mejorando o cambiando lo que es la publicidad, hasta incluso el nicho, hasta que finalmente logras dar con la fórmula adecuada, pues con lo que llaman el product market fit. Entonces hay que pensarlo así, como llaman en el mundo del emprendimiento hoy en día, en design thinking y lean startup, como iteraciones o pivoteo. O sea, no es que fracasaste y hasta ahí llegaste, no, sino es que estás pivotando y tienes otra oportunidad de aprender la lección e intentarlo de nuevo. Así que para mí, eso son aprendizajes. Para mí, los errores son aprendizajes para seguir adelante. Porque lo que es clave es la persistencia. Eso es lo que es El importante. seguir adelante a pesar de los errores. Y me encanta el concepto de pivotar, porque pivotar es moverse de un lado para el otro, y también tiene que ver con eso que llaman el bouncing back, que es el poder del rebote, te caes y te levantas. A ver, Patricia, Exacto, también. ¿qué es para ti errar, Patricia? Mira, yo pienso que aquí hay que hacer como una distinción, ¿no? Que a veces nosotros ponemos el error y el fracaso como que juntos, ¿no? Y realmente tenemos que verlos separados, porque al final el fracaso es un juicio que nosotros tenemos, porque lo que para mí puede ser un fracaso, a lo mejor para ti no, es una oportunidad o lo ves como que, bueno, no fue tan malo, puedo seguir, ¿no? Entonces, mucho depende bueno, de todo lo que nosotros traemos en nuestras mochilas de nuestro pasado, y eso es lo que nos determina qué es un fracaso o lo que no es un fracaso para cada uno de nosotros. Y lo diferencio del error, porque el error a lo mejor nos puede llevar al fracaso, pero el error no lo podemos ver como que es un fracaso. Y estoy ahí 100% de acuerdo con Andreina, que es un aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener como que esa determinación, por decirlo de alguna manera, de definir cómo vamos a vivir el error, ¿no? Si lo vamos a tomar de una manera negativa, se acabó el mundo, esto es un fracaso, y ya no, disculpa que aquí está cayendo un palo de agua, y si lo vamos a hacer de esa manera, entonces no te vas a abrir a ese aprendizaje que habla Andreina, ¿no? Entonces, dependiendo cómo vivamos el error, nosotros vamos a poder avanzar o estancarnos. Me parece muy valioso esa postura, me parece súper valiosa porque te permite entender que es parte de un proceso, no es el final, sino parte de un proceso. Y es importante verlo de esa manera para poderle dar su justa dimensión. A mí me gustaría que habláramos de los errores que hemos cometido como emprendedoras. Yo he sido emprendedora, tengo muchos años que monté unas empresas para hacer televisión, para hacer radio,
Después aquí en Estados Unidos tuve que montar también mi empresa para poder continuar haciendo el trabajo. Y digamos, hemos hecho mucho trabajo, mucha experiencia, pero también hemos cometido errores. Me gustaría comenzar con alguna de ustedes y después yo cuento también cuáles han sido los míos. A ver, no sé, Patricia, Andreina. Sí, Ok. Dale, Andreina. Gracias. Bueno, sí, para mí, creo que mi principal error que yo podría... Tengo dos errores personales, pues que primero les voy a hablar de mis errores personales, después les voy a hablar un poco de los errores principales que he visto, porque soy mentora de emprendedores y pues he tenido bastante experiencia viendo errores al momento de emprender. Mis errores principales fue que al momento de que quise emprender como de manera independiente, como consultora, ayudando a pymes a hacer su business plan, sentía que yo sola no iba a tener como suficiente fuerza. O sea, pensé que a lo mejor mi marca personal no iba a ser suficiente. Yo decía, aquí en Panamá nadie conoce a Andreina Pantin. ¿Sabes? Yo voy a decir, sí, yo Andreina Pantin, te voy a hacer plan de negocio sin tener ninguna trayectoria en el país. Y sentía que eso como que de alguna manera era una creencia limitante. Y perdí mucho tiempo tratando de hacer alianzas con otras personas, las cuales algunas sí funcionaron, en vez de construir mi marca personal. También tenía mucho miedo a las redes sociales. O sea, yo empecé con las redes sociales súper tarde. Yo pensando que, ¿sabes? Mi cliente es pyme, no está metido en el Instagram. En ese momento no está tan orientada a emprendedores, sino más a empresas más pymes. Y yo dije, no, más el LinkedIn, o sea, eso no es como que mi prioridad. Y yo no abrí mi Instagram sino hasta como 7 años después. Incluso yo participé di varias charlas con más de 100 personas. Participé en una cumbre de estas online que mi video lo vieron más de 600 personas. Y yo no tenía ni siquiera un Instagram en esa época. O sea, yo podía haber empezado cuando empecé mi negocio como más hacia emprendedores, he podido haber empezado por lo menos con 700 seguidores y yo no capitalicé nada de eso. Para mí así fue así como uno de los peores errores. Me daba como miedo exponerme en las redes, me daba como una sensación, incluso todavía me da, lo reconozco, como de que me siento esclava de las redes. Entonces, no sé, le tengo como cierta adversión, pero reconozco que son súper importantes y para mí esos fueron mis dos principales errores. Sin embargo, he visto muchos otros errores a la hora de emprender con mis mentees y con personas que he asesorado, ¿no? La primera es emprender sin un plan. O sea, van como los ojos cerrados, empíricamente. La verdad es que parece increíble, pero cuando doy mis talleres o cuando doy mentorías y les pregunto a los emprendedores si tienes un objetivo este año, más del 80% me dice que no. O sea, la gente está emprendiendo y no sabe ni siquiera qué es lo que quiere lograr. No tiene unos objetivos establecidos y menos todavía una estrategia de cómo lograrlo, ¿no? Entonces, como dice Séneca, ningún viento te será favorable si no sabes a qué puerto te diriges. Entonces, para mí eso es como uno de los errores principales que he visto. Bueno, he reconocido muchos otros, pero no sé si decirlos todos o vamos integrando. Está bien, vamos a darle chance a Patricia que el momento de la confesión del error. A ver, Patricia, ¿cuáles son los tuyos? Mira, yo les voy a contar uno, a mí a veces me da un poquito de pena, pero fue que realmente yo, cuando empecé con todo el tema del coaching, no puse mi para qué, mi razón del coaching, realmente no la tomé como debía ser, ¿no? Yo me dije, uy, voy a empezar a hacer coaching y soy sincera, voy a hacer coaching empresarial y me voy a dedicar a las organizaciones porque ahí voy a ganar más dinero, ¿no? Va a ser mucho más. Y realmente, cuando yo empecé a trabajar con este proyecto, o sea, de verdad pasaba el tiempo y como que no avanzaba, hasta que de verdad, y yo seguía con mis coaching de uno a uno con personas que venían conmigo y feliz, ¿no? Hasta que un día de verdad me sinceré, me hice auto-coaching y dije, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi razón? ¿Cuál es mi propósito? Que esa es una palabra que hoy en día se oye mucho. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr con mi coaching? Y fue cuando dije, no, a mí me gusta más y lo disfruto el coaching uno a uno, el coaching con mujeres, el apoyarlas, el hacerlas ver que sí pueden, que sí tienen esas capacidades. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a olvidar del coach organizacional, me voy a olvidar de todo eso porque no, o sea, mi proyecto no iba avanzando y fue cuando
ahí decidí arrancar con el coaching ya más serio, más como que formal. Eso es lo que yo me voy a enfocar y ahí me voy a dirigir. Toda mi puntería va a estar dedicada al coaching para mujeres y para emprendedoras. Y de verdad que eso me hizo avanzar, eso hizo que de verdad trabajara con mucho gusto, ¿no? E hiciera las cosas con amor, con pasión, y al final me resultó. Pero sí te digo, creo que el error que yo tuve es que mi propósito o mi razón estaba al principio equivocada, no era lo que iba conmigo. Entonces creo que muchas veces los emprendedores, las emprendedoras, no tienen claro para qué están haciendo ese emprendimiento, ¿no? No es solamente un tema de dinero, que por supuesto al final hay un tema económico que todos queremos emprender para hacer dinero, ¿no? A menos que te vayas por una ONG o algo así, pero la razón más allá, cuando tú empiezas a preguntar, bueno, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué? Más allá del dinero, ¿para qué quiero el dinero? Bueno, para darle mejor vida a mi familia, pero ¿para qué? Bueno, porque yo quiero esto. Y así te vas preguntando hasta que digas, sí, esto es lo que yo quiero. Y muchas veces cuando no tenemos claro eso, a la primera que nos va mal, ¡pum!, ahí el emprendimiento se acaba. O como me pasó a mí, nunca avanzaba. Fíjate tú, qué interesante. Ese para qué, y hay que desnudarlo, desglosarlo, abrirlo como quitándole las capas a la cebolla hasta llegar al fondo. Importantísimo, porque además en estos años que ha pasado en Venezuela y ahora en el mundo que está tan revuelto absolutamente por todo y ahora con la guerra, hemos pasado pruebas difíciles y las pruebas difíciles pues desalientan, ¿no? Tú dices, ¿será que puedo? ¿Será que esto se va a morir por su propio peso? ¿Será que el incremento me va a comer? Yo también quiero hablarles de mis errores. Yo creo que uno de los errores que más me pesó en algún momento fue haber escogido mal mis socios. También por ese mismo criterio, hicimos un grupo con amigos para montar una empresa de producción de programas dramáticos y de programas de televisión. Y fue una experiencia que podía ser hermosa y bella, y no terminó siéndolo justamente porque nunca habíamos trabajado juntos, no nos conocíamos en ese contexto en equipo. Muchos vinieron con una aspiración muy alta, con una expectativa que no era la que nosotros teníamos en un principio. Había mucho que sacrificar para poder lograr. Y en las apuestas, en lo que puso cada quien, también hubo mucho desequilibrio. No estuvo claro desde el principio los roles de las personas, y eso generó un conflicto en la amistad y un conflicto a la hora de trabajar. Un conflicto que además supuso pues también un sacrificio de esa amistad, pues un dejar de lado a ese amigo, porque en el fondo pues se generó un problema, una situación. Otro error que considero también complejo de manejar, que me generó pues mucho ruido, fue el trato de esa empresa que se montó en conjunto hacia las mujeres. Recuerdo que éramos un grupo de 5 socios, y la única que había trabajado en televisión de esos socios, digamos, en materia de producción era yo. Había una actriz y las demás eran amas de casa. Y asumiendo que yo estaba en el grupo como socia, pues se le dio el mismo derecho de palabra a las otras esposas, aunque nunca hubiesen hecho televisión. Cosa que me pareció muy injusta, porque fue como tratar de hacer ver, bueno, es que como tu esposa está trabajando aquí, pues entonces mi esposa también va a estar, aunque la esposa no tuviera ningún conocimiento de lo que estaba diciendo. Es decir, que también hay un momento en que tú erras, porque no sabes reclamar tu propio lugar. Decir, espérate un momentito, yo tengo este conocimiento, esta es mi área de desempeño, esto es de esta forma. Creo que eso es importante a la hora de trabajar y a la hora de hacer equipo con socios, el poder determinar cuál es el rol de cada quien y cuál es el peso propio, personal dentro de esa sociedad. Diría que por ahí podemos empezar, pero vamos a volver a ustedes
porque hay muchas más preguntas. Hay personas que preguntan, ay, ¿qué hice aquí? Metí una persona que no era. A ver, metí iPhone, que no sé quién es, pero vamos a sacar de aquí a esa persona ya, con mucho cariño. Fíjense, muchas personas piensan que hay que evitar los errores. Y la primera pregunta que nos escriben, aquellos que se sumaron, parte desde allí. ¿Qué errores evitar a la hora de emprender? Ok, bueno, más o menos basándome en lo que les había comentado anteriormente, hacer un business plan súper importante. Otro que he visto mucho es que la gente desarrolla el producto basado en su gusto personal. La gente se enamora de su producto, cree que es como su bebé y no valida el producto con el consumidor. No hace ese acercamiento con el consumidor para entender qué es lo que él realmente necesita, cuál es su problema, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus necesidades, deseos, y desarrollar todo centrado en él, centrado en el cliente. La gente desarrolla el producto como a ti te gusta y resulta que después lo lanzas al mercado y realmente ese producto no satisface una necesidad real. Otra cosa que he visto es que la gente no hace estimaciones de mercado, sobre todo cuando tienen que hacer una inversión grande. O sea, por ejemplo, abrir un local, que tienen que remodelar, que tienen que pagar alquiler y demás. Y resulta que a lo mejor, lo he visto aquí, sobre todo aquí en Panamá, que el mercado es bien pequeño. No sé si, me imagino que a lo mejor en México, Miami no pasa lo mismo, pero aquí en Panamá el mercado es bien chiquito. Y resulta que, bueno, hacen una gran inversión de dinero y no hay una población o no hay un mercado suficiente para poder recuperar esa rentabilidad de toda la inversión no tener ese retorno de la inversión que hicieron, ¿no? Entonces resulta que, bueno, un montón de venezolanos ha pasado aquí que han perdido sus ahorros de toda la vida montando restaurantes, montando locales, ¿no? Empiezan con costos fijos súper altos de alquiler, de empleados. Yo siempre recomiendo empezar en chiquito primero, ¿no? ¿Qué dices tú, Patricia? A ver. Mira, yo veo que también uno de los errores que por lo menos que yo he visto es el que de repente como que no te pones la gorra, la cachucha de emprendedor, ¿no? Muchas veces venimos de ser empleados, de trabajar en corporaciones y decidimos, ya no quiero, o algo, lo que sea, y quiero empezar a emprender, ¿no? Y como que nos quedamos como con ese pensamiento de empleado que muchas veces va en contra de nuestro emprendimiento, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando tú eres un empleado, muchas veces tú tienes un horario fijo, ¿no? Entras, no sé, a las 8 y te vas a las 6, tienes eso. Cuando tienes un jefe a quien reportarle. Entonces, cuando pasas a ser emprendedor, crees que hay que andar como con la vida, no tengo horario, no tengo jefe, pero sí lo tienes, ¿no? Entonces, como que te quedas a veces con ese miedo de que ahora tengo este espacio, ¿cómo lo manejo? ¿No? Me ha pasado con muchas mujeres que han venido conmigo que de repente me dicen, oye, o sea, termino el día agotada, me acuesto a las 3 de la mañana y me tengo que levantar a las 6, como que no saben manejar ese espacio o ese tiempo, ¿no? Porque empiezan a hacer muchas cosas y como que no se enfocan en lo que realmente les va a generar un resultado en el momento, ¿no? O sea, como que empiezan a matar, como decimos nosotros, a apagar fuegos y al final del día dicen, bueno, pero yo estoy agotada, no puedo conmigo y al final no he avanzado en mi proyecto, ¿no? Entonces, cuando yo digo también esto de quedarnos con esa mente de empleado, es que como que necesitamos a alguien que nos diga, oye, tienes que hacer esto y esto, o me tienes que dar eso. Entonces, como que no nos damos cuenta de que nosotros somos nuestros jefes y que nuestros clientes y el mercado también son nuestros jefes. Los clientes van a ser, como dice Andreina, ¿no? Nos van a decir qué es lo que quieren, qué es lo que tengo que hacer para ir avanzando. Entonces, eso yo lo he visto que es muy difícil, ¿no? El manejo del tiempo y es un error que lo cometemos mucho, ¿no? Como que piensas que vas a andar como viviendo la vida loca con el emprendimiento y no. O sea, te tienes que enfocar, te tienes que crear una estructura, aunque no tengas ese jefe, aunque no tengas una empresa que te está diciendo, mira, A, B y C, porque tú te tienes que poner eso, ¿no? Dentro de esa estructura.
Así es que además vamos a estar claros, cuando una persona va a emprender, digamos, y está empezando en pequeñito, tiene como muchos roles esa misma Ujú, persona. Puede ser que haya sido el creativo ujú, o el diseñador de la idea o el concepto o el que hace ese producto mínimo viable, es emprendedor. Pero resulta que es tímido y la relación con el cliente es una relación de socialización. O ujú, resulta que sabe mucho de números, pero sabe muy poco de publicidad y piensa que el costo publicitario no es necesario, que la promoción ujú. no es importante. Entonces, es ese cambio de cachucha de el que emprende, el que maneja las relaciones públicas, el que maneja la relación con el cliente, el que aprovecha una condición del proveedor, es como que demasiadas cachuchas en la cabeza de una persona. ¿No te parece, Patricia? Sí, Somos sí, toderos, toderos completamente. exacto. Y de ahí te digo, surge otro error, ¿no? El creer que todo lo tienes que hacer tú, ¿no? Llega un momento, Mm, yo sé que a veces empezamos pequeños y no tenemos como para pagar un sueldo o pagarle a alguien, así sea un freelance, oye, ayúdame con mi imagen, a crear mi logo, ayúdame. Entonces empezamos nosotros a crear y sale cualquier cosa, ¿no? Pero ahí, ese es un error que les quiero comentar, que es el no saber pedir ayuda, ¿no? El decir, oye, yo necesito a alguien más, el decir, yo no puedo, ¿no? El reconocer nuestras limitantes. Y de repente, como Andreina decía, ¿no? Que tienes que ver tus costos, tienes que estar viendo todos tus temas, ver dónde te cabe, de repente sí pedir ayuda, no sé, vamos a suponer, tienes que contratar un contador o tienes que contratar, nosotras que estamos todos regados por el mundo, de repente entramos a un país y no conocemos las leyes, ¿no? Entonces queremos abrir un negocio y de repente podemos hacer un desastre porque pensamos, ay, no, voy aquí, voy allá, y resulta que faltó muchas cosas que legalmente o a nivel del impuesto tienes que hacer, ¿no? Entonces, sí necesitamos reconocer que hay cosas que tenemos que invertir y tenemos que pedir ayuda para que nuestro emprendimiento salga adelante, ¿no? Ciertamente es así y el tema de pedir ayuda, bueno, también pasa por la parte económica, ¿no? Porque dice, no tengo dinero para pedir ayuda, pero el fondo también te va a pasar por el otro lado, que por no tener dinero para pedir ayuda vas a perder dinero. O sea que siempre hay que tomar una decisión en por qué lado de la cuerda te pones. Andreina, ¿has tenido, supongo, emprendedores o pymes pequeñas que, bueno, pymes son pequeñas, que han empezado con un proyecto? ¿Puedes contarnos un caso en particular? No es necesario que menciones la marca, porque, bueno, entiendo que siempre hay ese acuerdo de confidencialidad, pero me gustaría que contaras una experiencia y después, Patricia, también me gustaría que contaras tú alguna de algún proceso que les haya tocado a ustedes como coach de emprendedores para sacar adelante un emprendimiento que ha resultado fallido. ok, bueno, un caso así específico de como que sacar adelante alguno fallido, no, pero sí he hecho muchos estudios de mercado con empresas que sí han tomado la decisión de hacer un plan de negocio y de hacer una evaluación financiera previa a la inversión. Y gracias a eso, pues les he dado las recomendaciones de a lo mejor no ir con un alquiler tan alto como el que están pensando, o no contratar tantas personas como están pensando en un inicio, o cambiar incluso de zona. O sea, por eso es tan importante hacer el estudio de mercado, para ver en verdad el tamaño del mercado, hacer una estimación de ventas, evaluar los costos. Y bueno, gracias a Dios, como te digo, lo hemos podido haber hecho, lo he podido hacer antes de que haga la inversión. Entonces son personas que se han dado cuenta de la importancia de hacer este tipo de estudios y estos análisis antes de invertir cualquier cantidad de dinero, todos sus ahorros y luego perderlos, pues porque también he visto muchos casos similares. Si tuve un caso cercano, mi peluquera, ella se quería independizar y abrir su propio negocio. Ahí sí yo le dije, Dora, tienes que hacer miles de análisis antes de abrir el negocio porque te vas a meter en un compromiso de costos fijos y ya cuando te metes en costos fijos tienes que hacer análisis financiero porque sí, o sea, porque es mucho riesgo, porque los costos fijos es la razón número uno que ahorca a los emprendimientos.
Así es. Costos de alquiler, costos de empleados, eso es lo número uno por los cuales los emprendimientos quiebran. Entonces, bueno, ella no me hizo caso. Yo estaba dispuesta a que me hiciera no sé cuántas pinturas, cortes de pelo y demás, ¿sabes? Que no me pagaran si me apunto de tinte, no me importaba, se lo dije. Pero el problema es que muchos emprendedores están con su ilusión, ¿sabes? Sobre todo emprendedores a lo mejor que no tienen una preparación profesional y tienen su ilusión, su sueño de montar su tienda, de montar su negocio, pero en físico, ¿no? Inicial. Invirtió todo su dinero en eso. ¿Y qué pasó? Puso su peluquería espectacular, pero solamente calculó la inversión que tenía que hacer para abrir el negocio. Pero resulta que los negocios no venden así súper bien desde el primer día, o sea, pasan por lo menos 3 o 4 meses para que puedan darse a conocer, para que la gente conozca, para que puedan como lo que llaman hacer el punto. Entonces tienen que tener ese dinero de capital de trabajo, que es decir, como de costos para cubrir todos los costos operativos, para poder pagar la electricidad, alquiler, si tienes empleados, todos esos costos operativos que tienes durante por lo menos 3 o 4 meses, hacer así como un colchoncito, como un fondo, para que cubras ese dinero y no estés ahorcado el primer día. Bueno, resultó que la pobre abrió y a los 2 meses tuvo que cerrar porque no tenía para pagar más el alquiler. Entonces me dio un dolor y bueno, eso lo he visto mucho. Muchas personas le pasa eso, no calculan la inversión, al calcular la inversión inicial, no calculan los costos operativos de los primeros 3 meses. Y bueno, eso es súper importante. Claro, claro, porque si no, realmente lo que dura es el tiempo que te duró la inversión, hasta donde llegaste, ¿no? A ver, Patricia, tu experiencia con algún caso que te haya tocado. Mira, un caso así particular te pudiera nombrar esta es una mujer ya en sus 40 y tantos, que ella decidió emprender y bueno, por supuesto pasó mucho lo que comenta Andreina, ¿no? No calculó bien sus costos, no calculó muchas cosas, cometió algunos errores y ella de hecho viene a mí no por ese tema, sino era porque se sentía frustrada, ¿no? Se sentía mal porque decía, oye, ese era mi sueño, yo comenzar un emprendimiento, ahorita que ya mis hijos están grandes, me puedo dedicar, o sea, como que ya quiero hacer algo para mí, ¿no? Y ella, lo que veíamos en esas sesiones era que ella se quedó como que con esa mentalidad, me equivoqué, no lo sé hacer, ¿no? Entonces, muchas veces es eso, ¿no? Como yo les decía al principio, ¿cómo vivimos el error? Si nosotros vivimos el error y nos quedamos con esa mentalidad de que me equivoqué y ya no sirvo para nada, por supuesto nunca vamos a avanzar y nos vamos a quedar como estancados y eso al final nos va a traer muchas emociones como la frustración, el miedo, que no nos dejan ni siquiera tener un pensamiento creativo para ver cómo lo puedo solucionar. Al final ella sí, cuando trabajamos, ella sí se dio cuenta de que, bueno, fue como que un mal paso que dio y estuvimos trabajándolo y ella ahí sí se dio cuenta de que mucho de lo que le había pasado ahora en ese momento la podía ayudar a volver a tener su idea, a mejorarla y considerar esos errores para poder seguir adelante, ¿no? Es lo que hablábamos al principio, que comentó también Andreina, ¿no? Ver el error como el aprendizaje. Ella no lo veía así, ella lo veía como, no sé, como un yunque que le caía encima y le destrozó los sueños, pero cuando ya ella empezó a tener otra perspectiva de esta situación, como que se le abrió un poquito el mundo, ¿no? Y eso es parte de lo bonito, ¿no? De lo que veníamos hablando. Si tú te das cuenta de que el error es tu maestro, es como que, yo no digo que vas a estar feliz cada vez que cometas un error, ¿no? Claro. Siempre está mal, ¿no? Pero, pues, o sea, si vas a estar ahí, no me importa porque el error me va a enseñar algo. Pero sí, es verlo como esa manera de, ok, si ya no me funcionó, ¿cómo puedo hacerlo? Y ahí te despierta la innovación, se despierta tu creatividad, se despiertan muchas cosas que te van a ayudar a avanzar. Y eso para mí yo creo que es algo que tienes que verlo para que no te quedes nada más pegada en el fracaso y sigas adelante.
Sí, Claro, hay que verlo como algo normal, Sí, como algo como que es parte del camino y no verlo. Lo que pasa es que yo creo que es algo que nos han criado así, como con una educación muy anti-fracaso, anti-error y muy perfeccionista. Y eso nos impide, como tú dices, innovar, nos impide ser más creativos, atrevernos más, arriesgarnos. Ahora, exacto. fíjate, estamos hablando tres venezolanas. Aquí estamos tres venezolanas y en el grupo que nos sigue hay bastantes. Pueden levantar la manito quienes Ujú. son venezolanos en el grupo. Los venezolanos tenemos una característica también, hay mucha resiliencia, hay mucha capacidad de soportar y salir adelante. Bueno, lo hemos demostrado con creces. Ahí Luis Mendoza levantó la mano. A ver, ¿quién más en este grupo es venezolano? Yo creo que casi todos son venezolanos. Ay, tengo un panameño por ahí. Ah, que hay un panameño por ahí. Ahí está Leonor levantando la mano y saludando. Qué gusto verte, Leonor. Por ahí está Lara Saludos, Luis. también. Qué gusto siempre verlos. Sí, yo siento que somos muy resilientes, o sea, como que es, no sé, hay un dicho como que si me cierran la puerta salgo por la ventana o entro por la Ajá. ventana, no sé, ustedes seguro se recuerdan mejor que yo, pero es una cosa similar a eso. Eh, yo siento que es eso, que de pronto se nos cierra algo y entonces inventamos por este lado. Sí. Yo creo que también hay un tema que pasa y es parte de la pregunta que el emprendedor también tiene que hacerse una especie de análisis y ustedes que son coach de emprendedores, me supongo que es un poco también ese principio, ¿no? Ese comienzo, porque supone también ver qué tipo de emprendedor eres, que no es que el emprendedor esté marcado por el emprendimiento. Soy un emprendedor de moda, no, eso es una condición, una característica, es el producto. Pero ¿qué tipo de emprendedor eres? ¿Eres el emprendedor creativo? ¿Eres el emprendedor arriesgado? ¿Eres el emprendedor? No sé si existe, digamos, ustedes que han estudiado más profundamente esto, esa tipología de analizada o estudiada de los emprendedores. Pero eso también es importante, porque eso de alguna manera marca, es la marca que impone el emprendedor a su emprendimiento y además suele ser la característica que lo distingue a él del resto de su equipo. Yo diría, por ejemplo, en el emprendimiento que manejamos aquí en Estados Unidos y que manejábamos afuera, yo, yo diría que en ese emprendimiento mi rol siempre ha sido como creativa, o sea, como que vamos a inventar, ¿qué vamos a inventar? ¿Cómo vamos a inventar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a montar? Y siento que esa es, digamos, mi marca, es mi sello, es mi necesidad, y veo, por ejemplo, señales en el entorno, pasa algo, inmediatamente digo, hay que aprovechar esto, vamos a hacer un curso, vamos a aprender esto, hay que aprovechar, porque siento que eso está allí, estoy abierta a eso, digamos, en mi naturaleza. Pero en mi equipo necesito ejecutantes, en mi equipo siempre ha estado Laura, que está aquí asomada, Laura te voy a poner un pin aquí para ver que te vean todos también. Laura es la gran ejecutante, la gran realizadora, también es una mujer muy creativa. Y bueno, en nuestra empresa el rol de Laura es hiper necesario porque cualquier proyecto que salga, cualquier idea, inmediatamente va directo a las manos de Laura para que ella le dé cuerpo, lo convierta en tareas a ejecutar, en temas. Ella hace unos cuadros Excel maravillosos con todos los elementos que tiene que buscar y después todo está como listo para que empecemos a ejecutarlo, ¿no? Entonces, también pasa por eso. ¿Cómo podemos? Gracias, Laurita. Gracias siempre. ¿Cómo podemos identificar qué tipo de emprendedores somos? Patricia, Andreina. Ok, hay una teoría, ahorita no recuerdo bien de quién, les debo la fuente, ¿no? Yo leo demasiado, me encanta aprender y después no me acuerdo dónde fue que lo leí, dónde lo aprendí, pero bueno, me acuerdo el contenido. Y dicen que en un emprendimiento tienen que haber tres roles, ¿no? A veces si estamos solos nos toca ponernos esos tres sombreros, pero lo ideal es tener esos tres roles en tres personas que se complementen, ¿no? Como equipo. Uno es el hacker, que es como el que sería como el desarrollador, el de la idea, el que tiene la conceptualización, ¿sabes? Como que el que hace como el producto como tal, ¿no?
El otro es el hipster, que es el que se encarga de ponerlo, que es la parte como creativa, que se encarga de ponerlo bonito, de a lo mejor como lo que es tu rol en tu emprendimiento, ¿no? El que se encarga como además de la parte estética. Y finalmente el hustle, que es el que se encarga de vender. Es el que va a conseguir clientes, el que va a hablar, el PR del equipo. Y en un equipo de emprendimiento, esos son los 3 roles ideales. ¿Qué dirías tú, Patricia? Sí, mira, yo creo que cuando estamos hablando y sobre todo cuando estamos comenzando a emprender, que somos uno, o sea, soy yo y mi emprendimiento y más nadie, estos gorros que dicen o estos sombreros que dice Andreina, es muy importante que nosotros nos los pongamos, ¿no? Porque siempre hay quien te ponga un poco los pies en la tierra, pero también necesitas esa parte que te haga soñar, volar y como que ver hacia dónde quieres ir. Y está la otra parte de que, bueno, ok, ahora vamos a ejecutar. Y yo pienso que cuando si eres tú solo y te los tienes que poner, yo creo que ahí tú tienes que hacer un análisis de verdad y reflexionar con la mano en el corazón de verdad y otra en la cabeza y ver y definir cuáles son esas fortalezas, esas capacidades que tú tienes y cuáles son las otras áreas que tú dices, bueno, tengo que trabajar en eso porque a lo mejor, no sé, yo hago mi emprendimiento, pero a mí no me gusta vender. Pero bueno, si no vendes, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hago para yo mejorar mientras no te consigo un equipo o pueda tener un equipo, ¿no? Entonces, creo que ahí es un momento que tenemos que lograr como que esa reflexión y ser muy sinceros. Y ahí es muy importante, ¿no? Evitar los juicios, porque a veces decimos, no, es que yo soy muy mal vendedor. Ajá, ¿por qué dices eso? Ah, bueno, porque yo una vez fui a vender, no sé, los tickets de mi graduación del colegio y no vendí sino 3 y los demás vendieron mucho. Esto es un caso, pero en otras veces, ¿qué cosas? O sea, tú no vendes esto, tú no has hecho esto, no te has vendido. Cuando quisiste que tu esposa, tu novia se enamorara a ti, no te vendiste. Ah, sí, no sé qué más. Entonces, un poquito quitarnos esos juicios porque a veces nosotros nos ponemos como que frases que nos las quedamos pegadas, no sé, nos las engrapamos en el cuerpo y después decimos, no, yo no puedo hacer eso. Realmente que identifique si realmente es un hecho o es un juicio tuyo. Y es muy fácil. Un hecho es aquí, en México, porque es donde yo estoy, y ahí va a ser lo mismo en la China o va a ser lo mismo allá en Miami o en Panamá. Mientras que un juicio, dependiendo de quien lo vea o dependiendo de donde yo esté, ese puede cambiar, ¿no? Entonces ahí puedes ver si es un hecho o es un juicio. Pero eso es bien, bien importante, ¿no? Porque sí tenemos que evitar esas creencias que tenemos nosotros, ¿no? Nos limitan. Es verdad. Esa creencia de que somos malos vendedores es bien común. Sí. Es bien común. Yo era la primera que me lo decía hasta que llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Yo no me lo voy a volver a decir más. O sea, mientras más te lo dices, más te lo crees. Sí. Y para poder eliminar esa creencia, pues tienes que dejarte decir autocríticas y comentarios negativos. Exacto. Así es. Jean-Marc me está soplando que se llama Rei Inamoto, el autor de la teoría de esos 3 roles que les comenté. Exacto, porque para los que quieren buscar más al respecto. todos ustedes están escribiendo, Anto dice, creo que Laura y tú tienen parte de los 3 roles y se complementan. Estoy de acuerdo contigo, Anto, también. Y gracias, Jean-Marc, por haber participado y habernos soplado el nombre de Rei Inamoto. Wow, ¿ese es japonés? ¿Será japonés? Creo que sí. Debe ser japonés. Ok, hablemos entonces vamos a tratar ya de darle, de que quienes están en este momento con nosotros puedan llevarse una herramienta a su casa. Vamos a darle unas 5 claves, unas 5 herramientas, como ustedes lo quieran llamar, para que se puedan llevar a casa algo que les permita identificar sus errores y convertir esos errores en oportunidades para mejorar. A ver, le solté esa pregunta sin habérselas pedido antes, tienen tiempo para pensar. A ver. Ok. No, bueno, yo pensé algunos consejitos. Es que me senté antes como que a vaciar mis conocimientos del tema. Yo digo, no me gusta improvisar, entonces yo siempre tomo mis notas.
Entonces, lo primero, como les comenté anteriormente, mi primer consejo, hacer un plan, determinar cuál es tu objetivo y definir una estrategia de cómo lo quieres lograr. O sea, como dicen la frase que dice, el que falla en planear, planea fallar. Así que si bien hablamos de que el camino de emprendimiento es de ensayo y error, de que hay que ir probando, que a lo mejor ese plan que tú te planteaste inicialmente no va a funcionar, siempre es clave tenerlo y tener ese objetivo, porque aunque tengas que cambiar el camino, aunque no funcione la estrategia, siempre tener la meta clara para poder seguir adelante con persistencia, cambiando la estrategia y no perder ese objetivo de vista. Lo otro es entender muy bien el consumidor. He visto mucho los emprendedores les cuesta muchísimo acercarse al consumidor, preguntarle, entrevistarlo, ¿sabes? Tener ese contacto estrecho, y en realidad para que el emprendimiento sea exitoso hay que ver al consumidor como nuestro mejor amigo. Pensar en el consumidor como una relación de largo plazo, porque él tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos a la hora de desarrollar nuestros productos, a la hora de hacerle llegar el producto. Entonces, tenemos que perder esa barrera que nos separa del consumidor. Les cuesta tanto a los emprendedores ir a hacer algún tipo de estudio de mercado, de entrevista, y realmente eso es clave para el éxito de un negocio. Lo otro es la máxima súper clave del emprendimiento: fracasa rápido y barato. Hay que hacer un prototipo, un producto mínimo viable, como llaman, o sea, empezar en chiquito y no empezar en grande, con una super inversión de tiempo y dinero y demás, sino empezar en chiquito, y si no funciona, iterar, pivotar, como decíamos, y probar otra cosa. Pero no invertir demasiado tiempo y demasiado dinero desde un principio, hasta probar y validar esa idea. Lo otro, ser persistentes, no darte por vencido ni a la primera ni a la segunda. Steve Jobs decía que lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no es la persistencia. O sea, cuando ves la vida de Disney, ves la vida de Jack Ma, de un montón de emprendedores, todos han tenido una vida de fracasos. O sea, todos han tenido un montón de fracasos antes de llegar al éxito. O sea, uno cree que el camino del éxito es así como, que el éxito es así como de la noche a la mañana, como que hiciste este emprendimiento, lo intentaste y lo lograste, que es así, una línea recta. En realidad, el camino del éxito es así, es como una montaña rusa. Entonces, la persistencia es clave. Así es. Y bueno, a ver, después tengo más consejos, pero le doy el turno a Patricia. A ver, Patricia, te toca a ti. Mira, yo diría que el primer consejo que yo les daría es, en el momento que cometemos un error, no tomarlos y latiguearnos o ponernos a buscar culpables, ¿no? Sino realmente, o sea, no quedarnos pegados en que error, no, sino tomarnos un tiempo, reflexionar y desmenuzarlo y ver qué fue lo que pasó. ¿Para qué? Para poder tener un aprendizaje de ese error, ¿no? Y podernos llevar de verdad ese momento, y como dije antes, ¿no? Que no sea algo que nos vaya a disparar el miedo después más adelante, o que nos vaya a disparar la frustración, sino que sea algo que más bien nos dispare esa creatividad, esas iniciativas que podemos tener y nos permita avanzar, ¿no? Entonces, yo aquí les quería dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un jabón que es muy famoso de Estados Unidos, se llama Lifebuoy. No sé si ustedes saben que ese jabón se hizo famoso por un error. Y como ese, hay muchísimos ejemplos a nivel de la industria, ¿no? Y este jabón resulta que en los 1800, o sea, hace muchísimos años, lo hacían, y era cuando la gente se bañaba como que en sus bañeritas, no había regaderas ni nada de eso. Y un día les llega a la gente de Procter & Gamble y le dice: oye, me estás mandando mal los pedidos. ¿Cómo que mal los pedidos? No, es que yo no quiero este jabón, yo quiero el otro. ¿Pero cuál otro? El que flota, les dice. Y claro, por supuesto, cuando tú tienes nada más en bañera, que flotara era así como una innovación buenísima, porque no tenías que andar ahí a ciegas buscándolo. Y ellos, ¿qué flota? ¿Cuál jabón? Total que empiezan a investigar, y cuando se dan cuenta fue que hubo un día, hay un lote, es el que están pidiendo, que fue que un operador dejó la máquina que hacía el jabón más tiempo de lo que era, ¿no? Y entonces el señor dice: bueno, sí, me equivoqué, y resulta que
el poner la máquina más tiempo le cambió la química a la fórmula y hacía que entonces el jabón flotara. Entonces, yo lo que quiero decir con esto, y bueno, y fue todo un éxito, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que muchas veces del error salen cosas maravillosas. Y me voy a otro ejemplo también súper sencillo. A veces en la cocina nos equivocamos, ponemos un ingrediente que no es, lo ponemos de más o de menos, y después empezamos como que, ay, ¿qué le pongo para que ya no sepa tanto esto? O bajarle la sal, y empiezas a ponerle más ingredientes y te sale un nuevo plato y muy rico. Entonces, lo que yo quiero decir es eso, que el error no te dé miedo, que no te paralice, sino verlo como una oportunidad o de aprendizaje o de hacer cosas nuevas. Sí, dicen que los brownies nacieron así. Sí. Y los brownies nacieron por un error. Sí, la plastilina también. De cosas. Sí. Lo otro es, la verdad, yo creo que es muy importante, como lo mencionamos antes, el tener muy claro cuál es tu propósito. Si tú estás claro en tu propósito, ese sub y baja que dice Andreina, que es el emprendimiento, porque verdad, muchas veces vamos buenísimo y de repente pasan cosas externas, como por ejemplo la pandemia, ¿no? O sea, es algo que nadie podía controlar. Y si tú realmente no tienes muy claro tu propósito o no dices, bueno, es que esto es lo que yo quiero, lo que vas a hacer es asustarte y te vas a como que echar a un lado. En cambio, si tú tienes claro tu propósito, tú puedes decir, bueno, me reduzco en este momento o déjame ver qué otra cosa puedo hacer para pasar estos momentos difíciles y seguir adelante, ¿no? Entonces, ese es otro consejo. Y algo que también mencioné, yo creo que mucho es mantener tu foco, tener tú haces tu plan de negocio, como dice Andreina, pero mantener cuál es ese foco, a dónde quiero llegar. Porque a veces nos perdemos y eso pasa mucho con los emprendedores. Ese entusiasmo de que voy a empezar mi negocio y no sé qué más, y entonces te dicen, ay, pero es que, no sé, mi amiga le gusta tal cosa, entonces voy a empezar a vender eso, y empiezas así como que sin foco, como que a lo loco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí es muy importante que cuando nosotros tengamos establecidos nuestros focos, vayamos con nuestras acciones, con nuestras estrategias, con todo lo que hagamos, vayamos en concordancia con eso. Y otro que les puedo decir, yo creo que es manejar su tiempo. Manejar su tiempo, revisen las actividades que están haciendo. Eso es algo muy importante. Como les mencioné antes, a veces empezamos a hacer actividades porque nos hace sentir, sí, es que estoy trabajando súper por mi emprendimiento, yo lo voy a hacer que avance, pero resulta que esas actividades realmente son más cosas que no deberías estar haciendo en ese momento o las pudieras hacer más adelante o no te agregan valor. Entonces realmente tú ves que el emprendimiento como que no avanza. Entonces es un poquito el ver si eres eficiente realmente y productiva o sencillamente estás ocupada, ¿no? Como dicen, ocupada versus productiva. Eso es lo que tenemos que ver, realmente manejar nuestro tiempo y sincerarnos, ¿no? Ver cuáles son esas actividades que nos están quitando tiempo, cuáles son las que nos están distrayendo y cuáles son las que realmente son importantes. A veces las muy importantes son más fastidiosas y entonces uno como que empieza a darle la vuelta. Pero ahí sí, como digo, yo siempre digo, uno se tiene que poner la mano en el corazón y decir, ¿esto es lo que tengo que hacer? Sí, no, ok, seguimos o no seguimos. A mí me encanta escucharte y escucharte con los truenos de esa tempestad que hay en el DF, porque parecieran efectos especiales. Terminas de decir una frase, ¡pum! Viene el trueno, así como diciendo, sí, tiene razón. Ay. Otra cosa importante también es conseguir un mentor, un coach, alguien que tenga ya la experiencia, que ya haya pasado por ese camino, y eso de verdad ayuda muchísimo a evitar muchos errores. Sí, sí, y lo primero es reconocerlo, reconocer que lo necesitas, ¿no? Sí. Y después de reconocerlo, empezar a ubicar que, porque no es escoger cualquier coach. En el fondo, No, claro. En el fondo es a entender con quién te sientes cómodo, quién tiene la experiencia, quién ha trabajado el ramo. Hay tanto que preguntar allí y es importante. Ustedes tienen experiencia en ese tema.
Tú trabajas en Panamá, Andreina, y Patricia trabaja en México. Para dos venezolanas, atender casos en esos países, ¿supone solo trabajar para venezolanos o trabajan para mexicanos y panameños? En mi caso, he tenido de todo tipo de clientes. O sea, aquí en Panamá la comunidad internacional es bastante grande. He tenido clientes panameños, clientes venezolanos, clientes colombianos. La verdad es que he tenido clientes de diferentes sitios. Ujú. Sí, te podría decir que puede ser que un 60% de mis clientes sí son venezolanos. Ujú. Buenísimo. En el caso tuyo, Patricia. En mi caso, también tengo personas de varios países, ¿no? Inclusive de Perú, he tenido de Argentina, mexicanos también tenemos y venezolanos. O sea, sí he tenido, creo que a la hora del emprendimiento, sí puede haber un tema cultural a veces, pero creo que podemos decir que nos parecemos mucho, ¿no? Sobre todo las mujeres latinoamericanas, ¿no? Que a veces tenemos como que una historia y como que una creencia que de repente, sobre todo las que tengan, a lo mejor las más jóvenes hoy en día no tanto, pero ya las que tenemos cierta edad, es así como que está un poco de, ay, ¿cómo voy a hacer yo esto si yo tengo que estar dedicada a mis hijos? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, o sea, tú puedes dedicarte a tus hijos, también te puedes dedicar a ti, ese Claro. tipo de cosas, ¿no? Claro, yo diría les agradezco mucho lo que nos han dejado en la tarde de hoy, porque bueno, verdad que son herramientas y consejos necesarios. Patricia nos dijo que en el momento de cometer un error no nos quedemos pegados en ese error, lo desmenucemos y veamos qué pasó para tener un aprendizaje, que no sea algo que nos dispare el miedo o la frustración, sino todo lo contrario. También de los errores salen cosas maravillosas. El error se puede ver como una oportunidad, es importante tener claro el propósito para tomar acciones, mantener el foco, manejar el tiempo, revisar las actividades. No es lo mismo estar ocupado que ser productivo. En el caso de Andreina, Andreina nos dijo que es importante hacer un plan, definir una estrategia. Si bien se habla de ensayo y error, siempre debemos tener un plan con una meta clara para poder seguir adelante. Entender muy bien al consumidor, a veces cuesta, de verdad que sí. A veces uno se enamora y se apasiona de lo que uno le gusta, del emprendimiento y no necesariamente está atendiendo el interés del consumidor. Pensar en el consumidor como el mejor amigo, perder la barrera que nos separa del consumidor. Si hay que hacer un prototipo, hacerlo pequeño, hacerlo cuidando los costos, de manera de que si no funcionó, pues bueno, no gastamos un dineral en esa primera prueba, nos acercamos un poco más, con más cautela al prototipo que finalmente sea, ¿no? Empezar en chiquito, si no funciona, empezar otra cosa y ser persistente, sin darse por vencido a la primera o a la segunda. Muy importante, muy valioso, pero también creo que hay algo que podríamos agregar y les invito a pensar si están de acuerdo conmigo. Y es contarse tu propia historia, porque a veces con el transcurrir del tiempo olvidamos quiénes hemos sido, qué logros hemos alcanzado, digamos, qué elementos están detrás de nosotros en este emprendimiento o qué aspectos de ese emprendimiento tienen una historia per se. Y es importante verbalizarlo y hasta escribirlo, lo veo yo, porque pienso que cuando tú lo escribes y lo cuentas, empiezas a sentir que tienes un poder para hacer realidad las cosas, que tienes contigo herramientas para poder concretarlas. Es como poner en voz alta esos logros cónchale, en el caso de nosotros las mujeres, que a veces nos cuesta tanto reconocernos, es como decir, bueno, llegó el momento del aplauso para mí. Llegó el momento de ponerme las condecoraciones, de ponerme la medalla. Déjame reconocerme porque con ese espíritu quiero emprender, con ese espíritu quiero ser, con ese espíritu quiero lograr. Y a veces cuando caemos en el fracaso o en el error, nos olvidamos que tuvimos éxitos, que tuvimos logros, que somos esa misma persona que alguna vez lo consiguió. Y creo que es importante que siempre retornemos a la historia de quiénes somos, porque seguramente de allí vamos a conseguir la fuerza para seguir adelante. Gracias, Patricia. Gracias, Andreina, por esta tarde maravillosa que nos han brindado y a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Ya saben que pueden seguirlas
en sus redes sociales, que están, bueno, ya se las voy a repetir, o las repiten ustedes, Andreina y Patricia, les dejo que se despidan. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad un placer haber compartido contigo, Floraricia, con Patricia, Laura, de verdad que me encanta haberlas conocido, muchísimos insights súper valiosos me estoy llevando y bueno, me pueden seguir en Estrategia Creativa en Instagram y mi página web estrategiacreativa.net. Estoy a la orden, cualquier cosa, cualquier consejo, lo que necesiten. A ver, Patricia. Yo también, de verdad, muy agradecida por esta invitación y poder participar y estar con Andreina, ¿no? Compartiendo este tema que es tan interesante y es un tema que, como hablamos al principio, ¿no? Puede que dé susto el error, pero podemos sacarle mucho provecho, ¿no? No es el coco que nos va a comer. Y de verdad que estoy muy agradecida, como les dije, y me pueden conseguir en mis redes, en Instagram, Patricia Lander Coach, y mi página web, patricialandercoach.com. Y estoy a la orden porque, como dijimos, creo que Andreina también, tenemos de todos los países porque hoy, gracias a la tecnología, podemos hacer sesiones de coaching por Zoom o por Google Meet o cualquiera de las plataformas, se puede hacer, así que donde yo siempre digo, donde estemos, no importa. La cuestión es querer tener ese apoyo, ese acompañamiento para salir adelante en lo que quieras. Claro que sí. Muchísimas gracias y feliz tarde, feliz noche para todos. Igualmente. Gracias. Feliz día, un placer. Gracias. Gracias.